Ese día, mi propio hijo me escupió a la cara con sus palabras y sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Me miró fijo, sin pestañear, y con una frialdad que no le conocía, pronunció una frase que todavía me persigue en las noches. Ya la vendí. No hubo temblor en su voz. No hubo remordimiento. Solo un silencio que me ahogó. Quiero que mientras me escuchas, me digas desde qué ciudad estás siguiendo mi historia, porque necesito sentir que, en algún rincón del mundo, hay alguien que entiende lo que es perder más que una propiedad. Perder un pedazo de alma. Recuerdo que me quedé inmóvil, con las manos aferradas al bastón, como si ese pedazo de madera fuera lo único que me sostenía en pie. Mi hacienda, la tierra donde nací, donde enterré a mis padres, donde vi crecer a mis nietos, ya no era mía, todo por una decisión tomada a mis espaldas. Y mientras él hablaba de buenos negocios y oportunidades, yo solo podía escuchar el eco de las risas pasadas, los cascos de los caballos golpeando la tierra húmeda después de la lluvia, y la voz de mi difunto esposo, diciéndome que esa hacienda era nuestro legado. Cuando cerré los ojos, lo primero que vi fue el gran portón de madera, ese que crujía cada vez que se abría para recibir a amigos y familiares. Vi las bugambilias trepando por la cerca y el aroma dulce de los jazmines entrando por mi ventana en las mañanas. Todo eso, de pronto, convertido en un simple número en una transacción bancaria. Y él, mi propio hijo, hablándome como si yo fuera una extraña, como si no entendiera nada de cómo funciona el mundo. Tú, que me estás escuchando, ¿sabes lo que es que alguien de tu propia sangre te hable sin amor? La escena quedó grabada como una fotografía que no puedo romper. Él parado frente a mí, con su traje impecable, el coche de lujo esperando afuera y su teléfono sonando sin parar. Ni siquiera esperó mi reacción, ni me dio tiempo para preguntar a quién se la había vendido. Solo dijo esas 3 palabras y se marchó. Lo vi alejarse por el camino de tierra, levantando polvo, como si en vez de irse, estuviera borrando cualquier rastro de lo que alguna vez fuimos. Mientras lo veía desaparecer, me pregunté en qué momento lo perdí. ¿Fue cuando decidió irse a estudiar a la ciudad y apenas me escribía? ¿Fue cuando dejó de venir a las fiestas patronales? ¿O tal vez fue cuando empezó a avergonzarse de mis manos arrugadas y llenas de tierra? No lo sé. Lo único que sé es que, ese día, entendí que había vendido algo que el dinero no puede comprar ni recuperar. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. Quise gritarle que se detuviera, que se diera la vuelta, que todavía estaba a tiempo de devolverme más que una propiedad, devolverme la dignidad. Pero mis palabras murieron en la garganta. Sentí que si hablaba, iba a llorar como no lo hacía desde que enterré a mi esposo, y no quería que me viera débil. Me quedé ahí, sola, con el sonido del viento moviendo las ramas del gran árbol central, ese que había plantado mi padre cuando yo era niña. Era como si la hacienda supiera lo que estaba pasando, como si también estuviera de luto. Y tú, que me estás escuchando, ¿alguna vez sentiste que un lugar podía tener vida propia y que al perderlo, sentías que se te iba una parte de ti? Mi mente empezó a viajar a las tardes en que, de joven, corría por esos mismos campos, con la falda llena de polvo y el cabello suelto, mientras mi madre me llamaba a cenar. Cada rincón tenía una historia. Cada grieta en las paredes guardaba un secreto familiar. Pero para mi hijo, todo eso no era más que viejas paredes y tierra desperdiciada. Esa indiferencia duele más que cualquier insulto. Respiré hondo y sentí el olor a establo mezclado con el de la leña que todavía ardía en la cocina. Quise aferrarme a esos aromas, grabarlos en mi memoria, porque sabía que pronto ya no serían míos. Él había decidido, sin consultarme, sin respetar mi historia, sin entender que esa hacienda no se compraba ni se vendía. Se heredaba, se cuidaba, se amaba. Y ahora, mientras te cuento esto,
te pido que escribas en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Quiero saber si en tu ciudad, en tu pueblo o en tu barrio, todavía existen personas que entienden que un hogar no es solo un lugar, es un corazón que late con cada recuerdo. Porque yo, aquí, en mi soledad, necesito creer que no soy la única que siente así. Cuando pienso en la hacienda, no la veo como una simple construcción de adobe y madera, sino como un ser vivo que creció conmigo. Nació mucho antes de que yo llegara al mundo, cuando mis abuelos, con las manos llenas de callos y el corazón repleto de sueños, levantaron sus primeras paredes. Allí aprendí a caminar, a hablar y a entender el lenguaje silencioso de la tierra. Cada amanecer me recibía con el canto de los gallos y el aroma del café recién molido. Cada atardecer, el sol se despedía tiñendo de oro los campos de trigo. Y ahí, en medio de ese paisaje, crié a mi hijo. Lo vi dar sus primeros pasos sobre la misma tierra que sus antepasados habían cuidado con tanto amor. Recuerdo su risa de niño, esa risa que rebotaba contra las paredes del corral mientras corría detrás de un potrillo que apenas aprendía a mantenerse en pie. Mis manos, que tantas veces lo levantaron cuando caía, también le enseñaron a cuidar lo que teníamos. Le mostré cómo sembrar una semilla con paciencia, cómo esperar las lluvias y cómo agradecerle a la tierra por cada fruto. En aquel entonces, él parecía entender que la hacienda era más que un lugar. Era nuestro refugio, nuestra herencia, nuestra historia escrita con sudor y lágrimas. Cuando murió su padre, pensé que ese vínculo se haría aún más fuerte. Él tenía apenas 15 años, y a pesar de su tristeza, me acompañaba cada mañana a supervisar el ganado y a revisar las cercas. Era mi sombra, mi apoyo, mi motivo para seguir. Recuerdo cómo, en las noches frías, se sentaba junto a mí frente a la chimenea y me prometía que nunca dejaría que la hacienda cayera en manos de extraños. Yo le creí. Le creí porque en su voz había convicción y en sus ojos el reflejo de todo lo que habíamos perdido y lo que queríamos conservar. Pero con el tiempo, la ciudad comenzó a llamarlo. Primero fueron visitas esporádicas para estudiar. Después, trabajos que lo obligaban a quedarse más tiempo lejos. Noté que sus llamadas se volvían más cortas, que su voz ya no se llenaba de entusiasmo cuando le contaba sobre la cosecha o el nacimiento de un nuevo ternero. Los silencios comenzaron a hacerse largos y yo, para no incomodarlo, fingía que no los notaba. Me repetía que era normal, que estaba creciendo, que tenía derecho a hacer su vida. Pero en mi corazón algo me decía que lo estaba perdiendo poco a poco. Aún así, cada vez que regresaba, yo lo recibía con la mesa puesta y los abrazos que me guardaba desde su partida. Caminábamos juntos por los pasillos de la hacienda y yo le contaba las novedades. ¿Qué árbol había florecido antes de tiempo? ¿Qué caballo había dado cría? ¿Qué vecino había pasado a saludar? Él sonreía, pero sus ojos se distraían mirando la pantalla de su teléfono o fijándose en las grietas de las paredes como si fueran imperfecciones que debían borrarse. La hacienda, para mí, era perfecta tal y como estaba. Cada mancha, cada golpe en las paredes, cada silla vieja en el comedor tenía una historia. Pero para él, cada detalle parecía un recordatorio de que allí el tiempo se había detenido. Lo escuché decirle una vez a un amigo, sin darse cuenta de que yo estaba cerca, que este lugar era demasiado rústico y que, con un buen inversionista, se podría modernizar y sacar provecho. Sus palabras fueron como una espina que se clava hondo y no te deja respirar. Nunca imaginé que esa forma de pensar pudiera llegar tan lejos. Siempre creí que, en el fondo, el niño que jugaba en los establos seguía vivo en su interior, que ese niño recordaría la promesa que me hizo junto al fuego, la promesa de cuidar lo nuestro. Pero poco a poco entendí que la ciudad lo había cambiado. Sus trajes elegantes, sus relojes brillantes y sus autos de lujo eran un mundo ajeno al nuestro. Y yo, en silencio, veía cómo ese mundo lo alejaba de mí y de la hacienda.
Lo peor es que yo seguía haciendo planes para el futuro, como si nada estuviera cambiando. Pensaba en pasarle las riendas poco a poco, enseñarle lo que sabía, compartir con él los secretos que mi padre me había confiado sobre el cuidado de la tierra. No veía las señales, o no quería verlas. No quería aceptar que la promesa que él me había hecho se estaba rompiendo sin que pronunciara una sola palabra. Ahora, mirando atrás, me pregunto si fue mi error aferrarme tanto a lo que teníamos, pensando que él sentiría lo mismo. Tal vez no todos valoran las raíces de la misma manera. Tal vez, para algunos, los recuerdos pesan más que las ganancias, pero para otros, las ganancias pesan más que cualquier recuerdo. ¿Y tú, que me estás escuchando, en tu ciudad, en tu familia, todavía se valora lo que dejaron nuestros padres y abuelos? Cuéntamelo, porque necesito creer que en algún lugar todavía existen corazones que saben cuidar lo que no se puede comprar. Al principio, las señales fueron tan pequeñas que casi las confundí con simple cansancio o con el paso normal del tiempo. Ya no me llamaba para avisarme cuándo vendría. En lugar de aparecer con su maleta un viernes por la tarde como solía hacerlo, ahora llegaba sin previo aviso, a veces de noche, y otras simplemente no llegaba. Cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, respondía con un sí, mamá, tan breve que parecía más un trámite que una respuesta. Y yo, que había aprendido a leer las miradas de los animales y a sentir cuándo la lluvia estaba por venir, no quise leer en sus ojos lo que era evidente. Se estaba alejando. Recuerdo una Navidad en particular, de esas que antes reunían a toda la familia alrededor de la mesa grande. Yo había pasado días enteros preparando los tamales, el ponche y el pavo, como siempre. Puse el mantel bordado que me regaló mi madre y adorné el comedor con flores frescas de los jardines. Él llegó tarde, con el celular en la mano, y apenas probó bocado. Me dijo que tenía una cena importante, con socios, y que no podía quedarse mucho tiempo. Lo vi irse mientras aún cantábamos villancicos con los nietos, y sentí como si en ese instante se llevara un pedazo de la noche con él. También empezaron a cambiar las conversaciones. Antes, cuando hablábamos, me contaba sobre su vida, sus pensamientos, sus miedos incluso. Pero poco a poco, todo giró en torno a negocios, inversiones y cifras que pronunciaba como si fueran mantras. Yo le hablaba de cómo había florecido el jacarandá que él plantó de niño, y él me respondía con un ¡qué bien distraído!, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. No entendía que para mí ese árbol era un hijo más, que verlo florecer era como verlo a él crecer otra vez. Hubo una tarde en la que se ofreció a ayudarme con la hacienda. Lo dijo como si fuera un favor, no como quien hereda una responsabilidad sagrada. Me habló de modernizar los establos, de quitar la maleza de las veredas, de invertir en maquinaria para acelerar el trabajo. Yo asentí en silencio, pero por dentro me dolía. Él no veía belleza en lo que había. Para él, las cicatrices de la hacienda eran fallas que había que corregir, no historias que había que conservar. Una vez, en una fiesta del pueblo, lo escuché hablar con un amigo de la ciudad. Decía que este lugar tiene potencial, pero está desperdiciado, y que, con un buen comprador, podría transformarse en algo grande. Me quedé paralizada, como si hubiera escuchado que alguien planeaba arrancar un árbol que llevaba siglos enraizado. Esa noche no pude dormir. Me levanté y caminé por cada rincón de la hacienda, tocando las paredes, oliendo el aire, escuchando los sonidos que solo yo conocía. Me prometí a mí misma que nunca permitiría que este lugar cayera en manos de alguien que no lo amara. Pero la realidad es que, poco a poco, empecé a sentir que ya no tenía el mismo espacio en su vida. Las llamadas eran menos frecuentes, las visitas más cortas, y cuando estaba aquí, parecía estar pensando en otra parte. Hablaba de viajes, de nuevos proyectos, de gente que yo no conocía y que parecía importarle más que su propia familia.
Yo trataba de sonreír, de no hacer preguntas, pero cada vez que se iba, me quedaba con un nudo en la garganta que tardaba días en deshacerse. Lo más duro fue darme cuenta de que ya no me pedía consejo. Antes, aunque fuera por costumbre, venía a consultarme cualquier decisión importante, pero ahora se enteraba por otros lo que estaba haciendo, y si yo me atrevía a preguntarle, respondía con evasivas, como si mi opinión fuera un peso que no quería cargar. Fue entonces cuando empecé a sentir un frío que no venía del clima, sino del alma. Un frío que me decía que algo grande estaba por pasar y que nada sería igual después. Ese frío se hizo más intenso cada vez que veía cómo sus prioridades cambiaban. Antes, se emocionaba con una buena cosecha o con el nacimiento de un potrillo. Ahora, sus alegrías venían de contratos firmados y cenas en restaurantes lujosos. Y yo, que lo había criado para amar lo sencillo, me sentía como si hubiera fallado en mi tarea. Porque, ¿de qué sirve darlo todo si al final lo más valioso para ti no significa nada para la persona a la que se lo entregaste? Me aferraba a la esperanza como una raíz seca se aferra a la tierra dura. Me decía que quizá estaba en una etapa, que tal vez un día volvería con la misma luz en los ojos que tenía de niño. Pero en el fondo, en lo más profundo de mi corazón, sabía que la distancia no se medía ya en kilómetros, sino en valores. Y esa distancia crecía, día a día, sin que yo pudiera detenerla. Y hoy, mientras te cuento esto, te pregunto, ¿en tu familia también has sentido esa distancia, ese cambio invisible que de pronto lo cambia todo? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde me escuchas, porque quiero imaginarme que en cada ciudad hay alguien que, como yo, lucha por no perder el corazón de su hogar. No sé exactamente cuándo dejó de ser aquel muchacho noble que me abrazaba por las mañanas para convertirse en un hombre que medía todo en cifras. El cambio no fue repentino, pero sí implacable. Primero, fueron los trajes caros que reemplazaron sus camisas de lino y sus botas gastadas por la tierra. Luego, las palabras nuevas que empezaron a invadir sus frases: rentabilidad, capitalizar, activo improductivo. Palabras frías, palabras que no tenían cabida en la mesa de nuestra cocina, donde siempre se hablaba de cosechas, de lluvias y de fiestas patronales. Cada vez que regresaba, lo veía diferente. Ya no era el hijo que se ensuciaba las manos ayudándome a cortar leña o a dar de comer a los animales. Ahora se limitaba a mirar de lejos, con gesto evaluador, como si la hacienda fuera un negocio en quiebra y no el hogar que lo vio crecer. Sus visitas se convirtieron en inspecciones silenciosas. Caminaba por los pasillos observando las paredes, los techos, los establos, pero no con ojos de cariño, sino con la mirada de quien está calculando su valor en el mercado. Hubo un día en que llegamos juntos al establo donde nació su primer caballo. Yo esperaba que recordara aquella mañana de su infancia, cuando lo ayudé a ponerle un nombre y le expliqué que cuidar de un animal era como cuidar de un amigo. Requería tiempo, paciencia y amor. Pero él, en lugar de hablar de eso, me preguntó cuánto costaría remodelar el lugar para aprovechar mejor el espacio. Sentí que las palabras me golpeaban como una puerta cerrándose en la cara. Incluso su forma de hablar conmigo cambió. Antes, me llamaba mamá, con una dulzura que me llenaba el alma. Ahora, a veces me decía madre, en un tono formal, distante, como si yo fuera una figura respetable pero ajena. Las conversaciones eran breves, cargadas de silencios incómodos. Él siempre parecía tener prisa, como si estuviera robándole tiempo a algo más importante. Y yo me quedaba con la sensación de que cada minuto juntos era una cuenta regresiva. Recuerdo claramente la última fiesta patronal a la que vino. Llegó en un coche negro brillante que parecía más un símbolo de estatus que un medio de transporte. Bajó con gafas oscuras, traje impecable y un reloj que seguramente costaba más que todo el mobiliario de mi comedor. Apenas saludó a los vecinos.
En lugar de quedarse a escuchar la música y probar el pozole que tanto le gustaba, se encerró en su habitación para atender llamadas de negocios urgentes. Esa noche, la música sonaba en la plaza, pero en mi casa había un silencio que pesaba más que cualquier ausencia. Me dolía verlo así, porque sabía que no siempre fue de esa manera. Hubo un tiempo en que su mayor alegría era ayudarme a preparar el pan para las festividades, o sentarse conmigo en el portal a ver cómo el sol se escondía detrás de los cerros. Pero esos recuerdos parecían haberse borrado para él, como si fueran fotos antiguas que ya no merecían estar en su álbum. Lo veía alejarse cada vez más, aunque estuviera a solo unos metros de mí. Y lo que más me inquietaba era esa nueva forma de mirar la hacienda. Ya no veía en sus ojos el orgullo de heredarla, sino la codicia de venderla. Era una mirada calculadora, como si cada hectárea, cada árbol y cada animal fueran solo números en una hoja de balances. Yo quería gritarle que la hacienda no era una inversión, era nuestra historia. Pero me callaba, porque temía que, si lo decía en voz alta, confirmaría lo que ya sospechaba, que él ya no sentía lo mismo que yo. Un día, mientras desayunábamos, dejó caer una frase que me heló la sangre. Mamá, tú sabes que podrías vivir mucho mejor si no te aferraras a este lugar. Lo dijo con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que para mí fue como un cuchillo disfrazado de caricia. Contesté que mi felicidad no se medía en comodidades, y él me miró como si hablara un idioma que ya no entendía. En ese momento supe que estábamos en mundos distintos y que uno de los dos terminaría cediendo. Las pocas veces que intenté recordarle lo que la hacienda significaba, él respondía con cifras y ejemplos de amigos que habían vendido propiedades y se habían asegurado el futuro. Pero yo no quería un futuro sin pasado. No quería vivir en un lugar donde las paredes no me contaran historias, donde las ventanas no me dejaran ver los mismos árboles que plantamos juntos. Y mientras más me hablaba de vender, más fuerte sentía que debía resistir. Hoy, mientras revivo todo esto, me pregunto si ustedes que me escuchan han visto a alguien cambiar así, hasta volverse irreconocible. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están, porque quiero saber si en otros rincones también hay madres que han visto cómo sus hijos se alejan de lo que alguna vez amaron. Era una mañana cualquiera, o al menos eso creí al abrir los ojos. El sol entraba por la ventana de mi habitación, dibujando sombras largas sobre el suelo de madera, y el canto de los gallos se mezclaba con el mugido lejano de las vacas. Me levanté con la rutina de siempre. Encendí el fogón, puse a calentar el café y miré por la ventana para asegurarme de que todo en la hacienda estuviera en su lugar. No imaginaba que ese sería el último amanecer en el que me sentiría dueña de mi propio hogar. Escuché el ruido de un motor y pensé que era algún vecino que venía a dejarme leche fresca o a traerme pan del pueblo. Pero no, era su coche, negro y brillante, levantando polvo en el camino de tierra. Bajó sin saludar, sin sonreír, con ese paso rápido que siempre anuncia prisa o malas noticias. No me abrazó como antes, solo se quedó parado frente a mí, con las manos en los bolsillos y una expresión que no supe descifrar de inmediato. Mamá, dijo, y el silencio que siguió fue más largo que cualquier frase. Ya la vendí. Sentí que la frase no llegaba sola, sino cargada de piedras, y cada palabra me golpeaba el pecho. Ya la vendí. 3 palabras que arrancaron de raíz años de trabajo, recuerdos y amor. Por un momento, pensé que no había escuchado bien, que quizá estaba hablando de otra cosa, de algún terreno pequeño o de alguna propiedad que no me importaba. Pero no. La forma en que me miraba confirmaba que hablaba de la hacienda, mi hacienda, la de mis padres, la de mis abuelos, la tierra donde enterré a mi esposo. Le pregunté cómo había podido hacer algo así sin siquiera consultarme. Él bajó la mirada un instante y luego volvió a alzarla, con esa seguridad fría que no reconocía en él. Me dijo que era lo mejor para mí, que ahora podría vivir más cómoda
que ya no tendría que preocuparme por el trabajo y el mantenimiento. Me hablaba como si la hacienda fuera una carga, como si fuera una anciana incapaz de decidir por sí misma. No entendía que para mí, perder ese lugar era como perder otra vez a toda mi familia. Mi mente empezó a repasar imágenes como si fueran una película descontrolada. Mi hijo pequeño montando su primer caballo. Mi esposo, de pie en la puerta, dándome la bienvenida después de un día de trabajo. Las Navidades con toda la familia alrededor de la mesa. El olor de la tierra mojada después de la lluvia. Todo eso, de pronto, convertido en una transacción fría firmada en una oficina. Y él, mi propio hijo, siendo el responsable de entregarlo todo a manos extrañas. Le dije que no podía hacerme eso, que la hacienda no era suya para venderla, que era un legado. Pero entonces sacó unos papeles de su portafolio y me los puso sobre la mesa. Está a mi nombre, mamá. Siempre lo estuvo desde que papá la dejó en herencia. Solo que ahora es mejor que la tenga alguien que pueda sacarle provecho. Sentí que me arrancaban el aire. No era solo la traición de venderla, era la humillación de descubrir que había tomado esa decisión como si yo no contara. No lloré en ese momento. No quería que viera mis lágrimas. No quería darle la satisfacción de creer que había ganado. Pero por dentro, todo en mí se rompía. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus palabras. Él seguía hablando de planes, de mudanzas, de lo fácil que sería para mí adaptarme a un nuevo lugar. Yo, en cambio, pensaba en la llave de la puerta principal, esa que había estado siempre colgada junto a la ventana de la cocina. ¿Cómo iba a entregarla? ¿Cómo iba a decirle adiós a cada rincón que me había visto vivir? Recuerdo que le pedí que se fuera, que no podía seguir escuchando. No grité. No tenía fuerzas para gritar. Solo le di la espalda y miré por la ventana, buscando un poco de calma en el horizonte que tantas veces me había salvado. Él se fue sin despedirse, cerrando la puerta con un golpe seco. El eco de ese portazo todavía me acompaña, como un recordatorio de que a veces las heridas más profundas no las dejan los extraños, sino la sangre de tu sangre. Y ahora, mientras te lo cuento, quiero preguntarte a ti que me escuchas. ¿Alguna vez alguien de tu propia familia te arrebató algo que para ti no tenía precio? Cuéntame en los comentarios y dime desde qué ciudad estás viendo esta historia, porque necesito saber que, aunque estemos lejos, hay quienes todavía entienden lo que significa perder un hogar. No pude quedarme callada, aunque mi voz temblaba, aunque sentía que las palabras me salían como cuchillos. Tenía que decirle lo que me quemaba el alma. Lo alcancé antes de que llegara a su coche y lo llamé por su nombre, el mismo que pronunciaba con ternura cuando era niño y que ahora me sabía amargo en los labios. Le pregunté cómo podía mirarme a los ojos después de traicionar la memoria de su padre. ¿Cómo podía dormir tranquilo sabiendo que había entregado la casa, donde había dado sus primeros pasos, donde había aprendido a vivir y a querer? Él, sin un gesto de culpa, me respondió que yo estaba exagerando, que no debía aferrarme al pasado como si fuera una cadena. Esa palabra, cadena, me dolió más que todo lo demás. Para él, la hacienda que nos dio sustento, que nos abrazó en las peores tormentas, que nos regaló amaneceres y refugio, era una cadena. No entendía que para mí esa tierra no era un peso, sino el suelo firme que me mantenía de pie. Le dije que no tenía derecho a decidir por mí, que venderla era arrancar de raíz la historia de nuestra familia. Él levantó la voz. Me habló de oportunidades, de inversiones, de un mundo que yo no conocía. Me acusó de no entender cómo funciona la vida ahora. Yo le respondí que la vida no se trata solo de números y ganancias, que hay cosas que no tienen precio y que una vez perdidas jamás se recuperan. Me escuchaba con una mezcla de impaciencia y superioridad, como si yo fuera una niña caprichosa a la que había que explicar todo. Eso me encendió aún más. Le recordé las veces que lo llevé en brazos al médico, las noches sin dormir para cuidarlo, los días que trabajé de sol a sol para que pudiera estudiar.
Le dije que nada de eso se mide en billetes y que si creía que vender la hacienda era un acto de amor hacia mí, estaba más perdido de lo que pensaba. Entonces su mirada cambió. Ya no era fría, era dura. Me dijo que yo vivía en un mundo que ya no existía, que la hacienda, con sus paredes viejas y sus campos enormes, era un lastre para él, que había que avanzar y dejar atrás lo que nos detenía. Sentí que cada palabra suya era un martillo rompiendo la última pared que quedaba entre nosotros. Le pregunté si ese avanzar significaba olvidarse de quién era, borrar sus raíces, borrar a su propia madre. No me contestó. El silencio fue peor que cualquier grito. Hubo un momento en que creí que iba a abrazarme, que iba a pedirme perdón, pero en lugar de eso, sacó su teléfono y comenzó a atender una llamada, dándome la espalda. Yo me quedé mirándolo, y por primera vez, lo vi como un desconocido. Era mi hijo en apariencia, pero el alma ya no era la misma. Me ardían los ojos, pero me negué a derramar lágrimas frente a él. No quería que pensara que estaba derrotada. Cuando colgó, volvió a mirarme y me dijo que todo estaba hecho, que no había vuelta atrás, y que lo mejor era que empezaras a empacar mis cosas. Esa frase me atravesó como un rayo. Empacar mis cosas. ¿Acaso podía guardar en una maleta los años vividos, las voces de quienes ya no están, el aroma de la tierra después de la lluvia? Le dije que podía llevarse los papeles, las llaves, lo que quisiera, pero que la hacienda seguiría viva en mí, porque yo era parte de ella y ella era parte de mí. Él sonrió con condescendencia, como quien deja hablar a alguien que considera vencido, y eso me llenó de una rabia que nunca había sentido. Le dije que el dinero que recibiría se iría tan rápido como había llegado, pero que la ausencia de un hogar, la ausencia de un lugar donde volver, esa lo perseguiría siempre, que algún día entendería lo que había hecho y que entonces sería tarde. Y aunque mis palabras salían como fuego, por dentro solo quedaba ceniza. Cuando finalmente se fue, el portazo que dio fue tan fuerte que hasta las ventanas temblaron. Me quedé sola, en medio del silencio, con el eco de nuestras voces todavía rebotando en las paredes. Salí al patio y acaricié el tronco del gran árbol que plantó mi abuelo. Sentí su corteza áspera bajo mis dedos y supe que, aunque él quisiera borrarlo todo, había cosas que jamás podría vender, porque estaban arraigadas en mi sangre. Y tú, que me estás escuchando, dime, ¿has discutido alguna vez con alguien que amas hasta sentir que esa pelea cambiaba todo para siempre? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me escuchas. Tal vez así podamos descubrir que no somos pocos los que hemos perdido algo que creíamos eterno. Después de que se fue, me quedé sentada en la mecedora de la galería, dejando que el viento de la tarde me envolviera como un abrazo que ya no venía de personas, sino de la misma tierra. Cerré los ojos y sin quererlo, los recuerdos comenzaron a desbordarse, uno tras otro, como si la hacienda quisiera mostrarme, por última vez, todo lo que habíamos vivido juntas. Vi a mi hijo pequeño, con las rodillas raspadas, riendo mientras perseguía a un grupo de gallinas que huían despavoridas. Vi a mi esposo entrando por la puerta con las manos llenas de mazorcas doradas, diciendo que ese año la cosecha iba a ser abundante. Vi a mi madre, de pie en la cocina, moliendo el maíz en el metate mientras cantaba una canción que todavía puedo tararear. Cada rincón de este lugar tiene su historia. El comedor, con su mesa larga de madera, había sido testigo de tantas celebraciones que las marcas en la superficie ya parecían parte de un mapa secreto. Las grietas en las paredes eran como cicatrices que contaban las tormentas sobrevividas. Hasta las viejas lámparas, con su luz amarillenta, guardaban en sus sombras los susurros de conversaciones nocturnas, esas que se tienen cuando la familia está unida y el mundo allá afuera no importa. Para cualquiera, podría ser una casa antigua. Para mí, era un álbum de recuerdos en tamaño real. Recuerdo especialmente las fiestas patronales,
cuando la hacienda se llenaba de música, risas y el aroma del mole cocinándose en grandes ollas. Los vecinos llegaban con sus mejores ropas, los niños corrían por el patio y yo me quedaba en la puerta, recibiendo a cada invitado como si fuera parte de mi propia familia. En esas noches, mi hijo siempre se quedaba despierto hasta tarde, ayudando a repartir el pan, bailando con las muchachas del pueblo y, sobre todo, sonriendo con esa luz en los ojos que me hacía creer que nunca se iría de aquí. Hubo también días de lluvia, esos en los que el agua golpeaba los techos de lámina y el olor a tierra mojada entraba por todas las ventanas. En esos momentos, nos sentábamos alrededor de la chimenea, compartiendo café caliente y contando historias antiguas. Yo le hablaba de sus abuelos, de cómo construyeron la hacienda desde cero, de las noches en que no había más luz que la de las velas y más música que la del viento. Él me escuchaba fascinado, preguntando una y otra vez cómo era vivir así, y yo me sentía feliz de saber que estaba sembrando en él el amor por nuestras raíces. Incluso en los días más difíciles, la hacienda fue nuestro refugio. Cuando mi esposo enfermó, aquí fue donde lo cuidamos hasta el final. Aquí fue donde, entre lágrimas y oraciones, le prometí que seguiría protegiendo lo que él había amado. Y lo hice. Cada decisión que tomé desde entonces estuvo guiada por ese juramento silencioso. Nunca pensé que tendría que protegerla de mi propio hijo. Las mañanas también tenían su magia. El canto de los gallos, el relincho de los caballos, el crujir de la madera al abrir las ventanas. Todo eso formaba parte de una sinfonía que solo aquí se podía escuchar. Yo salía con mi taza de café y veía cómo el sol pintaba de naranja los campos, y en esos instantes sabía que no necesitaba nada más para sentirme rica, porque la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la paz de despertar en un lugar que amas. Recuerdo cuando él, con apenas 6 años, me regaló un ramo de flores silvestres que había recogido en el campo. Lo trajo con las manos sucias y una sonrisa orgullosa, diciéndome que quería que la casa siempre tuviera flores frescas. Desde entonces, cada semana colocaba flores en el centro de la mesa, y ese pequeño gesto se convirtió en una tradición. Ahora, pensar que otro pondrá cosas distintas sobre esa mesa me duele más de lo que puedo explicar. Cada paso que daba por la hacienda me traía un recuerdo nuevo, como si el lugar quisiera asegurarse de que, aunque lo perdiera físicamente, jamás pudiera borrarlo de mi corazón. Y sin embargo, sabía que el día que llegara la mudanza, esos recuerdos, por más vivos que fueran, se quedarían atrapados en estas paredes, en esta tierra, en este aire. Yo me llevaría una parte, pero no toda. Mientras acariciaba el marco de la puerta principal, donde están marcadas las alturas de mi hijo en diferentes años, pensé en lo irónico que era. Él creció aquí, línea por línea, centímetro a centímetro, y ahora quería borrar esas marcas como si nunca hubieran existido. Me pregunté si alguna vez volvería para verlas, si algún día se detendría frente a esta puerta y entendería lo que estaba perdiendo. ¿Y tú, que me escuchas? Dime, ¿hay en tu vida un lugar así? Uno que, si lo perdieras, sentirías como si te arrancaran un pedazo del alma. Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me escuchas. Tal vez, entre todos, podamos recordarnos que no todo en la vida se mide en dinero. El día de la entrega amaneció más gris de lo habitual, como si el cielo supiera lo que estaba por ocurrir y se negara a iluminarlo con un rayo de sol. Me levanté temprano, no porque quisiera, sino porque el sueño no quiso acompañarme esa noche. Caminé por la casa en silencio, rozando con mis dedos cada pared, cada mueble, como quien acaricia por última vez el rostro de un ser querido antes de decirle adiós. El eco de mis pasos me recordó que pronto esas habitaciones dejarían de pertenecerme y que mi voz sería solo un recuerdo más atrapado en estas paredes. Pronto comenzaron a llegar los camiones. Sus motores retumbaban en el patio como una amenaza, y el chirrido metálico de las rampas al desplegarse
me hizo estremecer. Hombres con botas pesadas y manos firmes entraban y salían cargando muebles, cajas, adornos. Yo los observaba desde la esquina del comedor, sintiendo cómo cada objeto que salía era un pedazo de mí arrancado sin anestesia. Vi cómo se llevaban el aparador de madera que fue regalo de bodas de mis padres, el mismo que había pulido tantas veces hasta que brillara como espejo. Vi cómo levantaban las sillas del comedor, las que habían sostenido tantas historias, tantas risas, tantos silencios incómodos también. Uno de ellos pasó frente a mí, cargando el baúl donde guardaba las mantas que tejía a mano, las que abrigaron a mi hijo en las noches frías cuando era niño. Le pedí que tuviera cuidado, que ese baúl tenía más de 100 años, y él, con una sonrisa breve y profesional, me dijo que lo llevaría intacto. Pero yo sabía que, aunque lo llevara sin un rasguño, nada podría proteger el vacío que dejaba su ausencia. No era solo un mueble, era un testigo de vidas. El portón principal permanecía abierto, y cada vez que un camión salía cargado, una nube de polvo se levantaba en el aire, cubriendo por unos segundos la vista de los campos. Ese polvo se me metía en los ojos, pero no sabía si lo que me hacía llorar era eso, o la certeza de que cada nube de polvo era como un velo que me separaba más y más de lo que había sido mi hogar. Afuera, unos hombres hablaban de logística, de tiempos y de entregas, como si lo que se estaban llevando fuera solo mercancía. Ninguno parecía darse cuenta de que estaban desmantelando una vida. Entré al establo por última vez. Los caballos ya no estaban. Habían sido vendidos semanas antes por decisión de mi hijo. El silencio allí era tan denso que casi podía tocarlo. Acaricié una de las viejas vallas y sentí bajo mis dedos las marcas de los años, las astillas, el desgaste, las huellas de manos y patas. Cerré los ojos y escuché, en mi memoria, los relinchos alegres, el galope firme y el sonido de su risa cuando, de niño, me pedía que lo dejara galopar un rato más. En la cocina, el fogón aún estaba frío. Había pasado la noche anterior horneando pan, no porque alguien me lo pidiera, sino porque quería que la casa tuviera ese aroma una vez más antes de irme. El olor todavía flotaba en el aire, mezclándose con el de la madera y la humedad. Me quedé allí de pie, observando la mesa vacía, imaginando cómo en unas horas estaría ocupada por desconocidos que no sabrían las historias que se contaron a su alrededor. Cuando vinieron a buscar la llave, me la pidieron con un tono cortés, pero impersonal. La llevaba colgada en una cadena desde que mi esposo me la puso en las manos y me dijo, «Esta es nuestra vida. Cuídala como cuidas a nuestra familia». Sentí el metal frío contra mi piel mientras la sostenía, y por un momento pensé en negarme, en aferrarme a ella con todas mis fuerzas. Pero mis manos, aunque temblaban, finalmente la soltaron. Al hacerlo, sentí como si se quebrara algo que me mantenía en pie. Salí al patio y vi cómo cerraban el portón. El ruido del cerrojo fue tan seco y definitivo que me atravesó como un disparo. Me quedé mirando el camino que se perdía hacia el pueblo, sabiendo que la próxima vez que cruzara por allí sería como visitante, no como dueña. El viento soplaba fuerte, moviendo las ramas del gran árbol central. Por un instante creí que sus hojas susurraban mi nombre, como si se despidieran de mí. Y tú, que me estás escuchando ahora, quiero que me digas en los comentarios si alguna vez tuviste que entregar algo que amabas tanto que al soltarlo sentiste que te arrancaban la piel. Dime también desde qué ciudad me escuchas, porque en este momento necesito sentir que, aunque la tierra me fue arrebatada, todavía puedo sembrar mi historia en corazones lejanos. Los días después de la entrega fueron un vacío que no sabía cómo llenar. Despertar en un lugar ajeno, donde las paredes no conocían mi voz ni mis pasos, fue como abrir los ojos en medio de un sueño del que no podía despertar. La habitación donde dormía ahora no tenía el aroma de la madera vieja ni la luz filtrada por las cortinas bordadas que yo misma había hecho. Era un espacio limpio, moderno, pero frío, sin alma, sin la calidez que solo el tiempo y la historia pueden dar.
El silencio aquí no era como el de la hacienda, que estaba lleno de vida oculta. Este silencio era estéril, hueco, y me hacía sentir que flotaba en un lugar donde nada me pertenecía. Por las mañanas, ya no escuchaba el canto de los gallos ni el sonido de las ruedas del molino. En lugar de eso, oía el tráfico distante y las voces apagadas de vecinos que no conocía. Caminaba por el pasillo y cada puerta cerrada me recordaba que esas paredes nunca habían escuchado mis historias, ni mis rezos, ni las canciones que solía entonar mientras cocinaba. Me sentía como una visitante permanente en mi propia vida, como si la verdadera casa se hubiera quedado atrapada en otro tiempo y otro lugar, imposible de recuperar. La soledad se hizo más pesada porque él, mi hijo, casi no aparecía. Me visitaba de vez en cuando, siempre con prisa, siempre mirando el reloj, como si no pudiera permitirse el lujo de quedarse conmigo más de unos minutos. Traía regalos que no necesitaba, aparatos, ropa, cosas que nunca pedí. Yo le agradecía con una sonrisa, pero por dentro solo quería que me trajera un puñado de tierra de la hacienda, para sentir que algo de ella todavía estaba conmigo. Las noches eran las peores. Acostada en la cama, escuchaba el eco de mis propios pensamientos y me llegaban imágenes de lo que había perdido. Veía la luz de la luna cayendo sobre el gran árbol central, las sombras de las ramas bailando sobre el suelo, y recordaba cómo, en las madrugadas tranquilas, me sentaba en el portal a tomar café mientras el mundo dormía. Ahora, la luna entraba por una ventana desconocida y se proyectaba sobre paredes vacías que no guardaban mis huellas. Hubo un día en que soñé que todavía estaba en la hacienda. Caminaba por los pasillos y podía oler el pan recién horneado, oír el relincho de los caballos y sentir la brisa moviendo las cortinas. Me desperté sonriendo, hasta que me di cuenta de que era solo un sueño. Esa mañana lloré como no lo hacía desde que murió mi esposo, no por la casa en sí, sino por la certeza de que ese lugar, vivo y cálido, existía ahora solo en mi memoria. A veces salía a caminar para distraerme, pero las calles del nuevo barrio me eran indiferentes. No conocía a nadie, y la gente que pasaba no me saludaba como en el pueblo. Allá, cada cara era familiar, cada saludo era un lazo invisible que te recordaba que pertenecías. Aquí, en cambio, yo era invisible. La soledad no era solo física, era una ausencia de raíces, una sensación de estar suspendida en un lugar que no me reconocía como suyo. Incluso la comida sabía diferente. Por más que intentara preparar las recetas de siempre, nada tenía el mismo sabor. El agua no era la misma. Los ingredientes venían de mercados impersonales, sin el toque de la tierra que conocía. Cocinaba para una mesa vacía, sin las voces que llenaban las comidas en la hacienda. El silencio se sentaba conmigo a la hora de comer, y a veces sentía que me miraba, burlón, como si supiera que no podía ganarle esta batalla. En las tardes, cuando el sol comenzaba a bajar, el silencio se volvía más espeso. No había risas de niños jugando en el patio, ni perros ladrando al ganado, ni el sonido de pasos acercándose por el camino. Solo el rumor lejano de la ciudad, un murmullo constante que no me decía nada. Me sentaba junto a la ventana y miraba el cielo, buscando alguna nube que me recordara los atardeceres sobre los campos de la hacienda. Pero aquí, el horizonte estaba cortado por edificios y cables. Algunos días, la nostalgia me empujaba a llamar a mi hijo, con la esperanza de que, al menos, pudiéramos compartir un recuerdo o hablar de cómo estaba. Pero sus respuestas eran rápidas, distraídas, y siempre encontraba una excusa para colgar. En esos momentos, me preguntaba si él también sentía el peso de lo que había hecho, o si para él no era más que una transacción cerrada, un capítulo terminado. ¿Y tú, que me estás escuchando, alguna vez has sentido que el lugar donde estás no te pertenece, aunque sea tu techo y tus paredes? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me escuchas. Quiero creer que, en algún rincón, hay quienes entienden que el silencio más doloroso no es el de la soledad, sino el de un hogar que ya no existe. Pasaron varias semanas en esa rutina de vacío, hasta que una mañana
Mientras tomaba café junto a la ventana, sonó el teléfono. No era mi hijo, era un viejo amigo de la familia, uno de esos que conocieron a mi esposo y habían pasado por la hacienda incontables veces. Su voz sonaba grave, cargada de una preocupación que me hizo enderezarme en la silla. Me dijo que había escuchado rumores en el pueblo, que el nuevo dueño de la hacienda estaba metido en asuntos turbios, que había comprado más tierras de manera poco clara y que había problemas legales rondando. Sentí un escalofrío, como si la noticia me devolviera de golpe a un mundo que creía perdido, pero que, al parecer, seguía vivo en algún rincón. Esa misma tarde, llamé a una vecina de confianza y ella me confirmó lo que ya empezaba a temer. Las autoridades habían visitado la hacienda y había discusiones sobre la validez de la compra. Algunos decían que el nuevo propietario había usado documentos falsos, otros que estaba evadiendo impuestos. Lo cierto era que mi hijo, al haber hecho la venta, ahora estaba enredado en todo aquello. Me quedé en silencio, apretando el auricular contra mi oído, tratando de procesar la mezcla de emociones que me invadía. Tristeza por él, sí, pero también una punzada de justicia que no me esperaba sentir. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en cómo la vida da giros tan extraños. Mi hijo me había arrebatado la hacienda convencido de que era lo mejor, de que era un paso hacia adelante, y ahora ese avance parecía una trampa disfrazada. Imaginé su rostro al enterarse de que sus planes no eran tan sólidos como creía, y aunque una parte de mí deseaba protegerlo, otra, más herida, más cansada, sentía que tal vez este era el golpe que necesitaba para entender lo que había perdido. Al día siguiente, recibí la primera llamada suya en semanas. Su voz no era la misma. Estaba tensa, quebrada. Me preguntó si podía pasar a verme. No me dijo por qué, pero lo supe sin necesidad de palabras. Llegó sin traje, sin esa sonrisa de superioridad, con el cabello revuelto y las manos inquietas. Se sentó frente a mí, bajó la mirada y por primera vez en mucho tiempo se quedó callado, como si no supiera cómo empezar. Cuando finalmente habló, me contó que había problemas serios, que el nuevo dueño lo estaba involucrando en un proceso legal que podría costarle más que dinero. Dijo que no sabía en quién confiar, que todos esos amigos con los que hacía negocios ahora lo evitaban. Yo lo escuchaba en silencio, recordando cada palabra que me dijo el día que me quitó la hacienda, y me preguntaba si ahora esas palabras le pesaban tanto como a mí. Me pidió consejo. Esa simple frase, ¿qué hago, mamá?, me atravesó como un eco de otros tiempos. No podía negar que algo en mí quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero también sentía que era momento de que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. No respondí de inmediato. Lo dejé en ese silencio, para que entendiera lo que significa estar solo, después de haber cerrado las puertas del corazón de los demás. En mi interior, una batalla se libraba. Por un lado, el instinto de madre que quiere proteger, rescatar, aliviar. Por otro, la mujer herida que había visto cómo su hijo vendía su historia sin temblarle la voz. Le dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo. Vi en sus ojos algo que no veía desde que era niño: vulnerabilidad. Esa mirada me hizo entender que, quizás, el giro que estaba dando la vida no era solo legal o financiero. Tal vez también era emocional. Esa noche, me quedé mirando por la ventana del pequeño departamento, pensando en cómo las vueltas del destino habían hecho que él volviera a buscarme. No sabía si era el inicio de un camino hacia el perdón o solo un capítulo más en nuestra historia de desencuentros. Pero algo sí sabía. La hacienda, aunque físicamente perdida, seguía presente en cada decisión, en cada sombra, en cada giro que nos estaba llevando de vuelta, aunque fuera por caminos torcidos. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez viste cómo la vida le enseñaba a alguien una lección que tú no habías podido hacerle entender con palabras? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Tal vez así podamos recordar que, tarde o temprano,
La verdad siempre encuentra la manera de golpear la puerta. Pasaron solo 2 días antes de que volviera a tocar a mi puerta. Esta vez no llegó con el paso seguro de siempre, sino arrastrando los pies, como si el peso de lo que estaba viviendo lo hubiera encorvado. Lo vi a través de la ventana, y por un momento dudé en abrir. No porque quisiera castigarlo, sino porque no sabía si tenía fuerzas para volver a mirarlo a los ojos sin que se me escapara todo lo que todavía me dolía. Pero lo abrí. Lo hice porque, al fin y al cabo, sigue siendo mi hijo, aunque a veces lo sienta tan lejos que parece un extraño. Entró sin decir mucho. Se sentó en la mesa y comenzó a hablar, pero esta vez no lo interrumpí. Me contó que las cosas se habían complicado más, que los abogados le hablaban de demandas y de posibles pérdidas mucho mayores de las que había imaginado. Me confesó que estaba asustado, que no dormía bien, que sentía que todo se le escapaba de las manos. Mientras lo escuchaba, yo recordaba las veces que, de niño, venía corriendo a refugiarse en mis brazos después de una pesadilla. Ahora, el miedo era real, tangible, y lo tenía sentado frente a mí, buscando una respuesta que tal vez yo no podía darle. No le dije que se lo advertí. No le recordé nuestras discusiones ni las palabras que me lanzaron como flechas el día que me arrebató la hacienda. En cambio, le pedí que me mirara a los ojos, y cuando lo hizo, vi algo que creía perdido. Vi al niño que alguna vez fue, al joven que prometió cuidar nuestro hogar. Le dije que no podía ayudarlo a borrar lo que hizo, pero que sí podía darle algo que el dinero no compra. Mi consejo. Hijo, le dije, lo que se construye sobre traición y mentira nunca dura. Si quieres salir de esto, empieza por reconocer lo que has hecho, no solo con tu negocio, sino conmigo. Él apartó la mirada, como si mis palabras fueran demasiado pesadas para sostenerlas. Hubo un silencio largo, incómodo, en el que solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, suspiró y dijo que no sabía por dónde empezar. Yo le respondí que el primer paso era dejar de ver la vida como una serie de transacciones y empezar a verla como lo que es, un tejido de relaciones, confianza y memoria. No estaba segura de si lo entendía, pero al menos esta vez me escuchaba sin interrumpirme. Después de un rato, sacó de su bolsillo una foto arrugada. Era de él, de pequeño, sentado en la cerca de madera con su padre. La imagen estaba tomada frente a la hacienda, con el gran árbol al fondo. La encontré en una caja vieja, me dijo, y no sé por qué, pero me dolió verla. Sentí un nudo en la garganta, porque esa foto era como un puente entre el pasado y el presente, una prueba de que, aunque hubiera intentado alejarse, había cosas que todavía lo tocaban en lo más hondo. Me preguntó si podía acompañarme a visitar el pueblo, aunque fuera por unas horas. Al principio dudé, no por el viaje, sino por el significado que podía tener, pero acepté, porque entendí que quizá ese era el momento que la vida nos estaba regalando para hablar sin paredes de por medio. No sabía qué íbamos a encontrar allá, pero sentía que era necesario. En el camino, el silencio entre nosotros no era tan pesado como antes. Él me miraba de reojo, como queriendo decir algo, pero sin animarse. Yo lo dejé ser. A veces, el silencio también es una forma de conversación. Al llegar, nos encontramos con rostros conocidos, algunos que nos miraban con sorpresa, otros con desconfianza. La hacienda estaba a lo lejos, y aunque ya no era nuestra, la silueta seguía ahí, imponente, como si me recordara que no todo se borra tan fácilmente. Cuando la vio, bajó la mirada y dijo en voz baja, «La extraño». No dijo más, pero esas 2 palabras me bastaron. Sentí que, aunque fuera una grieta pequeña, algo en su interior estaba comenzando a abrirse. Y tal vez, solo tal vez, esa grieta podía ser el inicio de un camino de regreso. Y tú, que me estás escuchando, ¿alguna vez te has reencontrado con alguien después de un distanciamiento tan grande que parecía imposible volver? Cuéntamelo en los comentarios
y dime desde qué ciudad me escuchas, porque a veces los reencuentros más importantes no son con lugares, sino con las personas que creíamos perdidas. Esa noche, después de nuestro breve viaje al pueblo, me quedé despierta largo rato, mirando el techo y repasando cada palabra, cada gesto de mi hijo. No era la primera vez que me pedía ayuda, pero sí la primera en la que percibía que lo hacía desde un lugar distinto, más humano, menos arrogante. Tal vez la vida, con sus golpes, le estaba enseñando lo que yo no había podido mostrarle con mis advertencias. Y sin embargo, había una parte de mí que seguía temerosa. ¿Y si solo era un momento de necesidad y cuando la tormenta pasara, volvería a ser el mismo de antes? Al día siguiente, lo llamé a desayunar temprano. Preparé café como en los viejos tiempos y puse en la mesa pan recién horneado. Cuando se sentó, lo miré a los ojos y le dije que no podía resolver sus problemas legales, pero que sí podía darle algo que, si sabía aprovechar, valía más que cualquier abogado: mi experiencia y mi verdad. Le recordé que la confianza es como una semilla, que se cuida día a día, y que una vez rota, cuesta una vida entera volver a hacerla crecer. Le dije que había roto algo muy profundo entre nosotros, pero que todavía estaba a tiempo de reparar, no con palabras, sino con actos. Él me escuchaba en silencio, y yo podía ver que algo en su mirada había cambiado. No era solo culpa, había también un atisbo de arrepentimiento sincero. Me pidió que lo acompañara a una reunión con su abogado, no para opinar, sino para estar ahí, para darle fuerza. Dudé unos segundos, pero acepté, no por el negocio, sino porque entendí que mi presencia podía ser el ancla que él necesitaba para no hundirse del todo. En esa reunión, me mantuve en silencio, observando, pero escuchando con atención. Vi cómo intentaba explicar su posición, cómo buscaba una salida que no implicara más daño. En un momento, me miró como buscando aprobación, y yo solo asentí levemente, no porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque entendía que a veces un gesto de apoyo en el momento correcto puede marcar la diferencia entre rendirse o seguir luchando. Cuando regresamos, me agradeció de una forma que no recordaba en años. No fue con un gracias mecánico, sino con una voz baja, cargada de emoción. Me dijo que, al verme sentada allí, entendió que lo que había perdido no era solo la hacienda, sino mi confianza, y que si quería recuperarla, tendría que trabajar mucho más que para resolver cualquier problema legal. Esa confesión me conmovió más de lo que quería admitir. Esa tarde, nos sentamos juntos en la pequeña sala del departamento. No hablamos mucho, pero el silencio que compartimos no era el mismo de antes. No estaba lleno de reproches, sino de algo más suave, casi como un acuerdo tácito de que, aunque el pasado no se podía cambiar, el futuro todavía podía construirse de otra manera. Yo sabía que las heridas no sanan de un día para otro, pero también sabía que el primer paso ya se había dado. Antes de irse, me dejó sobre la mesa una pequeña caja de madera. Dentro había un puñado de tierra de la hacienda, envuelta en un pañuelo bordado que yo misma había hecho años atrás. La encontré en el almacén, me dijo, y pensé que debía volver a tus manos. Sostuve esa tierra como quien abraza un pedazo de su propia alma. No me devolvía lo que había perdido, pero sí me recordaba que, mientras uno conserve sus raíces en el corazón, nada está del todo perdido. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez has sentido que alguien intentaba reparar un daño que parecía irreversible? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me escuchas, porque quiero creer que todavía hay corazones dispuestos a remendar lo que rompieron.